¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al curso de algoritmos de programación, en el cual continuaremos con un segundo ejercicio relacionado con la solución de diversos problemas referentes al uso de los pseudocódigos. Nuevamente mi nombre es José Leonel Pechmay y vamos a dar inicio al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio quiero proponerles la siguiente situación. Un alumno desea saber cuál es su calificación final. Es decir, vamos a buscar la calificación final en la materia de algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. El promedio de sus tres calificaciones parciales representan el 55%. El 30% de la calificación del examen final y un 15% de la calificación de un trabajo final, lo que nos dará un 100%. Esto significa que será lo que estamos buscando, la calificación final. Entonces, vamos a comprender nuestro problema. Nuestro problema aquí, yo la sugerencia que les hago es, primero, identifiquen cuál es la salida de su programa. En este caso, la salida de nuestro programa es una calificación final. Ok, ya la identificamos. Eso es lo que pretendemos buscar. Ahora, ¿qué necesito para realizar o para obtener esa calificación final? Pues necesito de 3 calificaciones parciales. Necesito cuánto sacó en su examen final y necesito cuánto sacó en su trabajo final. Esa será mi entrada. Y entonces, ¿cómo calculo mi salida? Pues en base a un procesamiento. Y ese procesamiento me lo da aquí los porcentajes indicados. Es decir, el 55% del promedio representa sus 3 calificaciones. El 30% de lo que obtuvo es el examen final. Y el 15% representará su trabajo final, que nuevamente, como comentamos en un principio, es la calificación final. Y ese es el resultado que debemos de arrojar como parte de nuestro programa. Pues bueno, vamos a empezar a resolverlo entonces. Aquí le voy a poner al nombre de mi programa calificación final. Recuerden que el nombre debe ser un nombre que sea autodescriptivo, es decir, que se entienda desde que lo estamos leyendo. Entonces, recuerden que es importante definir todas nuestras variables. ¿Y qué variables necesitamos? Pues conforme vamos a ir viendo nuestro programa, podemos empezar a ir definiendo nuestras variables. Recuerden que esto es un comentario. Todo lo que inicia con diagonales invertidas representa un comentario. Y esto no es más que algo así como una etiqueta que no tiene pues ningún efecto en nuestro programa, más que comentarlo, que describirlo, para que nosotros pues tengamos una referencia de lo que estamos haciendo. En este caso, si yo quisiera quitarlo, también es válido. Iniciemos con nuestro programa definiendo nuestras variables. Definir qué variables necesitamos. Necesitamos una calificación final. Entonces le ponemos calificación. Vamos a ponerle para que sea corto. Final. Calificación final. ¿Qué otra variable necesitamos? Nada más como comentario. Las variables no deben de llevar espacios. De preferencia solamente llevan letras seguidas de números. Esa es la regla sencilla que podemos utilizar por ahora, pero no llevan espacios. Ahora necesitamos 3 calificaciones, entonces podemos poner calificación 1, calificación 2, calificación 3. Necesitamos cuánto sacó en su examen y también necesitamos cuánto sacó en su trabajo. Todos estos como
Aquí hago un paréntesis para explicar. Aquí cuando le ponemos la palabra como, significa que vamos a definir el tipo de dato. Y en este caso existen 4 tipos de datos básicos. Carácter, que no es otra cosa más que letras encerradas entre comillas. Enteros, que son números enteros. Lógicos, que es un tipo de dato especial que utilizaremos más adelante, que únicamente acepta valores verdaderos o falsos. Y reales, que son valores con punto decimal. En este caso, mis valores los voy a poner como reales porque la mayoría de ellos utilizan punto decimal. Y con esto lo vamos a dejar así. Ahora, lo que sigue es solicitar. Vamos a calcular lo primero. Para poder llegar a la calificación final necesito calcular primero cada una de estas. Es decir, cuánto representa el 55% de estas 3 calificaciones parciales. Cuánto representa el 30% del examen final y cuánto representa el 15% del trabajo. Entonces, por lo tanto, vamos a ir leyendo primero las calificaciones. Entonces, lo que tengo que hacer es poner un mensaje y solicitar. Dame la primera calificación y leemos la calificación 1. Esa es mi primera entrada. Mi segunda entrada es lo mismo, algo similar, perdón. Dame la segunda calificación. Y entonces le doy que lea la calificación número 2. Posteriormente dame la tercera calificación. Y leemos la tercera calificación. Aquí podemos realizar el cálculo de una vez de las 3 calificaciones o en su defecto podríamos leer todos los valores que necesitemos. Como gusten. Vamos a hacerlo. Vamos a leer primero para respetar el orden de lo que yo les había dicho, que nuestro programa se compone de 3 partes: lectura, procesamiento y salida de resultados. Entonces vamos a leer todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos también es cuánto sacó en su examen. Entonces, dame tu calificación del examen. Leemos la variable examen. Después, dame tu calificación del trabajo. Y leemos cuánto sacó en el trabajo. Esa es la primera parte que estamos realizando. Estamos realizando primero la lectura. En la lectura, recuerden, únicamente es estar solicitando los datos, y esto, cuando yo ejecute mi programa, me empezará a solicitar los datos a partir del teclado. No se olviden que al final de cada línea va un punto y coma. Es importante ponerlo al final. Al final de cada línea un punto y coma. Ahora vamos con la parte del procesamiento. Vamos a poner un comentario acá. Y aquí lo vamos a poner: lectura de datos. Un comentario. Los espacios aquí no son necesarios, pero solamente por legibilidad lo voy a poner. El segundo es el procesamiento. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí lo primero que nos pide, o la primera regla que nos dice, es que el 55% es el promedio de sus 3 calificaciones parciales. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer promedio es igual a la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3, todo esto entre 3. Las fórmulas
por el momento es esta. Ahora vamos a que terminemos. Nuevamente daré un repaso de todo el programa. Pero aquí estamos obteniendo la calificación. Perdón, estamos obteniendo el promedio de las 3 calificaciones. ¿Y qué nos dice la regla de aquí? Que el promedio de calificaciones representa el 55%. Entonces, aquí, para obtener el 55%, matemáticamente por 0.55. O lo que es lo mismo, 55 entre 100. Entonces, es más sencillo por 0.55. Ahora, ¿cuánto sacó en su calificación de su examen? Pues aquí lo podemos obtener también a partir de una simple fórmula. Entonces, la calificación final, ¿a qué va a ser igual? La calificación final va a ser igual al 55% que representa el promedio de sus 3 calificaciones. Es decir, yo ya lo tengo aquí en la variable promedio, calculado previamente. Promedio. Después me dice que voy a sumar la calificación final, pero representa un 30%. Entonces, calificación, perdón, que es el examen. Examen por 0.3, que es el 30%, más el trabajo, que representa el 15%. Trabajo que representa el 15%. Y aquí ya tenemos la fórmula final que nos va a dar la calificación final. Es decir, tenemos ya el 55%, que es el promedio de las calificaciones. Aquí está. Tenemos el examen, que representa el 30%. Para dejarlo más claro, lo podemos poner inclusive hasta entre paréntesis. El 30%, que es su examen, y el trabajo representa el 15%. Aquí está el trabajo por punto 15. Y entonces esa es la fórmula que yo requiero, y lo último que nos hace falta, por lo tanto, es escribir en pantalla el resultado. Tu calificación final es punto y coma, y puedo poner otro escribir y pongo nada más esto aquí. Lo puedo poner aquí también separado con una coma, pero lo voy a dejar así en 2 líneas. Eso no hay problema. Recuerden que ahorita estamos haciendo programas básicos. Ahora voy a hacer un repaso de lo que acabamos de hacer. Perdón, si no terminaron de copiar, aquí está. La salida de resultados, escribir tu calificación final es, y escribir calificación final. Esto nos generará el resultado final del programa. Ahora bien, hagamos un repaso de lo que acabamos de hacer. Recordemos que nuestro programa, nuestro algoritmo que estamos realizando, tiene que tener una definición de variables, y estas variables son todas las variables que utilizamos en nuestro programa. Y las variables, recuerden también, representan algo así como un espacio donde almacenaremos nuestros valores que estamos procesando o los valores que estamos leyendo desde el teclado. Entonces, hemos identificado estas variables: calificación final, calificación 1, calificación 2, calificación 3.
examen, trabajo, y tenemos que definir el tipo de dato. Y lo definimos como tipo de dato real, porque todos estos normalmente tienen punto decimal sus resultados. Entonces, dicho eso, continuamos con la lectura de los datos o de las variables. Entonces, la lectura de mis datos, que es el primer paso de un algoritmo, es leer todos los datos que me van a servir para poder procesar o calcular mi resultado. En este caso, necesito leer la calificación 1, la calificación 2, la calificación 3. También necesito saber cuánto sacó en su examen el alumno y cuánto sacó en su trabajo. A partir de eso, voy a obtener entonces lo que me pide, que el 55% del promedio de las calificaciones, aquí está, las calificaciones como son 3 entre 3 representa su promedio, por 0.55 es el porcentaje que equivale a estas 3 calificaciones parciales. Otra observación en esta fórmula. Aquí tenemos una operación de división. La operación de división siempre va denominado, o el símbolo preciso es una diagonal, ¿sí? Entre 3. Entonces aquí tenemos las 3 calificaciones encerradas entre paréntesis entre 3 por 0.55, que representa el 55%. Entonces, para calcular la calificación final, tenemos que ya aquí el valor del promedio, que es el 55%, más lo que vale el examen, que es el 30%, que aquí está, más lo que equivale el trabajo, que es el 15%. Recuerden de igual manera que en el caso de los lenguajes algorítmicos, en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todos, ¿verdad? En todos los lenguajes, mi variable que va a recibir el valor final o un valor parcial siempre va a estar a la izquierda, como en el caso de promedio y como en el caso de calificación final. Y también mi fórmula que evaluará o que calculará el resultado que estoy obteniendo va del lado derecho, como en el caso de este cálculo y como en el caso de este cálculo. Entonces, todo esto es mi procesamiento. Y lo último que me queda, como ya obtuve la calificación final, es informárselo al usuario. Por lo tanto, debo de mostrarlo en la pantalla. Entonces, la salida es escribir tu calificación. Tu calificación final es escribir calificación final. Es decir, esto me imprimirá en pantalla. Tu calificación final es y lo que resulte de los cálculos obtenidos. Una última observación. Bueno, vamos a ejecutarlo. Quiero que empecemos a generar errores a propósito para que ustedes empiecen también a corregirlos, porque durante el desarrollo de un programa es casi seguro que ustedes van a tener algún error, y ese error se puede deber a que escribieron algo mal, les faltó un punto y coma, no escribieron bien una fórmula, o en este caso que les haya faltado alguna variable. Vamos a ejecutar el programa para que ustedes vean el resultado. Entonces ejecutamos y ahí nos pide: dame la primera calificación. Supongamos que el alumno se sacó en su primera calificación 75. Dame la segunda calificación 80. En su tercera calificación sacó 70. La calificación del examen, supongamos que sacó 85. En su trabajo se sacó 90. Y ahí tenemos un error. Y el error es un error que yo dejé a propósito para que ustedes vean. Cuando estamos programando, cuando estamos resolviendo un problema, muchas veces nos vamos a topar con errores. Y es importante
que empecemos a aprender a corregirlos. Y los errores se pueden deber a muchas situaciones. En este caso, me está informando el programa PSINT cuál es el error. Y me dice que en la línea 27, error 211, la variable promedio no está definida. Es decir, nos vamos a la línea 27, tenemos promedio. Y me dice que esta variable no está definida. ¿Y dónde defino mis variables? En la parte de arriba. Vemos si está promedio y vemos que no está promedio. Entonces es necesario definirla. ¿De qué tipo será? Pues promedio me puede dar un valor de punto decimal. Y entonces corrijo ese valor. Guardo con control S. No había yo guardado, perdón. Y entonces le doy ejercicio 2. A ver, ejercicio 2. Solamente así. Y lo guardo. Listo. Y entonces nuevamente ejecutamos. Ahí está. Ya se corrigió el resultado con los valores anteriormente que le di. Ahora sí, tu calificación final es 80.25. Podríamos hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean. Si ustedes se dan cuenta aquí, podremos calcular por partes el valor. Vamos a abrir un Excel solamente para fines de explicación, para que veamos este resultado que se arrojó. Y entonces tenemos aquí que, si nos damos cuenta, tenemos acá que el alumno tiene calificación 1, calificación 2, calificación 3. Y entonces un valor en su examen y un valor en su trabajo. Y aquí sacó 75, sacó 80 y sacó 70. Y en el examen sacó 85 y en su trabajo sacó 90. Por lo tanto, aquí el 30% de 85 será 25.5. Esto, perdón, representa el 30%. Este representa el 15%. Y todo esto, estos tres, la suma de ellos me representa, voy a dejarla aquí solamente para calcularlo, cuánto es la suma de esto. Me da 225. Esta es la suma. Entonces, este valor y su promedio, todo esto entre 3, obtenemos el promedio. Me da 75. Y este 75 recordemos que es el 55%. Entonces, ¿cuánto es el 55% de 75? Esto es igual a 75 por 0.55. Esto es igual a 85 por 0.3. Y esto es igual a 90 por 0.15. Esto es lo que está haciendo de manera interna nuestro programa. Y nos está dando 80.25. Entonces,
Si realizamos la suma de esto más esto más este valor, tenemos ahí está 80.25, que es lo que nos dio nuestro programa. ¿Sí? Y de ahí salió. Entonces es importante que analicemos bien los algoritmos que estamos resolviendo, y es importante que entendamos antes de resolver el problema qué es la salida. Recuerden, mi recomendación es ustedes identifiquen bien qué es la salida o cuál es la salida que se está buscando en el programa, cómo la obtengo y qué necesito, qué valores de entrada necesito para poder calcularlo. Pues bueno, espero que este video les haya gustado mucho y les haya sido de bastante ayuda. Nuevamente les comento que si tienen dudas, no se olviden mandarme mensajes, escribirme sus comentarios y con mucho gusto se los resolveré. Saludos y nos vemos en el siguiente video.